Estimados colegas, bienvenido subsecretario, bienvenidos los asesores legislativos también. Vamos a iniciar la sesión en una condición particular, que en vez de partir en comité, vamos a partir con la comisión de referéndum, en donde mientras tanto llega el senador Durana, que ya confirmó su participación, está el senador Kenneth Piug, y con eso entonces al referendo constituimos, ¿no? El senador Sandón siempre es cumplidor y está donde corresponde. No me haga hablar más de la cuenta, senador. Muy bien. Hoy día, estimados colegas, tenemos cuenta. Sí. Muy bien, partimos con la cuenta entonces, secretario. Buenas tardes a todos. Debo informar que el 30 de mayo se ha hecho presente la urgencia para el despacho de dos proyectos, ambas urgencias en carácter de suma. Se trata del proyecto que crea el subsistema de inteligencia económica y del proyecto que crea el Ministerio de Seguridad Pública. Además, se ha recibido un oficio del Servicio Nacional de Migraciones informando el número de ingresos por paso no habilitados, número de personas empadronadas, número de solicitudes de refugio y cantidad de personas efectivamente expulsadas. Todos los documentos están a disposición de ustedes, estimados colegas. Si se requiere la impresión en particular de alguno de ellos, lo podemos solicitar a Secretaría. Y de hecho yo pido el informe de los migrantes que han ingresado por paso irregular, ese me lo pueden hacer llegar, por favor. Debo indicar que luego de haber despachado el proyecto de reincidencia que fue ayer por dos ministros catalogados como un proyecto histórico que ha generado tal vez el cambio más relevante en reformas del Código Penal y del Código Procesal Penal desde el retorno a la democracia. De verdad quiero agradecerle a los miembros de esta comisión la voluntad que hubo para que en mixta pudiésemos trabajar prácticamente como un solo bloque. Y digo como un solo bloque, independientemente de la diversidad política o partidaria, porque nuestros asesores legislativos constituidos en la mesa técnica hicieron la pega. Y por lo tanto, esa mesa técnica que sesionó casi a diario, no con participación de todos, puede ser, había alternancia, pero en donde los asesores legislativos de y los senadores efectivamente estuvieron siempre presentes. Fue distinto con algunos asesores legislativos de algunos diputados o diputadas, donde su participación fue un poquitito más esporádica. La decisión de los asesores legislativos nuestros y la participación nuestra hizo que finalmente termináramos ayer en la sala en un proyecto aprobado por unanimidad y que fue agradecido por el Ministerio de Justicia, por la Fiscalía Nacional y también, pese a cómo iniciamos, terminamos con una participación muy activa de la Defensoría. O sea, estaba todo el espectro al cual le abrimos la posibilidad de participación permanente. Ese es el espíritu, estimados colegas. Bueno, en esta ocasión hemos sido convocados para avanzar en el proyecto que exige un documento de identidad, no digo cédula, un documento de identidad a los pasajeros de los buses intercomunales. Y esto porque entendemos que el Chile de hoy y el del futuro muy próximo no es el Chile que hemos vivido quienes ya llevamos algunas décadas viviéndolo. Es un Chile que necesita implementar medidas de seguridad especiales para poder empezar a ponerle contrapeso no solamente a la delincuencia en general, sino que particularmente al crimen organizado que se distribuye en todo Chile. Y que no podemos seguir estableciendo una condición de respuesta del Estado por la casualidad. La casualidad de que el 3% de los contenedores escaneados descubran droga. 3% de contenedores. El 97% de los contenedores que entran y salen de Chile no son escaneados, no sabemos lo que entra. Y así sucesivamente, cito esto como ejemplo, ¿no? En donde tenemos un sistema carcelario absolutamente penetrado,
en donde de tanto en tanto se sorprenden personas entrando y sacando información, droga, teléfonos de comunicación, etcétera. En fin, cuando uno junta todas estas piezas, que son varias más de las dos que les he comentado, la verdad es que obliga a pensar en un Chile distinto. Y por esa razón, la exigencia de un documento de identidad por el medio de transporte más utilizado en nuestro país, yo creo que hoy día es una necesidad. Eso entiendo que también lo ha comprendido el Ejecutivo. Este es un proyecto de moción, particularmente el senador Osandón, al César lo que es del César, y que hoy día nosotros hemos entendido de que es una buena solución. Hay una adición que no sé si la vamos a incorporar más adelante o será otro proyecto que tiene que ver con la asociación formal del equipaje con el pasajero. Algo se ha discutido, lo veremos. Y así las cosas, entonces, la idea es intentar ponernos de acuerdo con el Ejecutivo, porque necesitamos el patrocinio del Ejecutivo para que la implementación de un sistema de registro sea efectivo y no sea un papel que alguna empresa pide y otra no lo pide y que termine en un escritorio y por lo tanto no sirve para nada. Necesitamos un sistema interoperativo de información que sea capaz de que cuando se suba un pasajero que tenga un historial delictual, sea inmediatamente alarmado el sistema para que ese pasajero pueda ser revisado, él y su equipaje. Dicho esto, ojalá que podamos votar hoy día, lo veremos de acuerdo a lo que serán las respuestas tanto al Ministerio del Interior como al Ministerio de Transporte, y le agradezco que el subsecretario esté aquí con nosotros. Y por otro lado, si no se diese hoy día el caso, tendremos que tomar las medidas para ver si podemos votar el día lunes. El día lunes vamos a estar convocados también para tratar este proyecto, que es algo que no habíamos conversado. Si no es el día lunes, será la sesión ordinaria del día martes a las 11 de la mañana, en donde tratemos de resolver. Dicho esto, señor secretario, por favor. ¿Cómo no? Recapitulando, debo recordar que este proyecto ha sido tratado en varias sesiones que ha tenido la comisión, en las cuales han sido oídos las autoridades del Ministerio del Interior, del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, Carabineros de Chile y los representantes de los más importantes gremios del transporte interurbano. Paralelamente ha estado, como ustedes saben, sesionando en diversas ocasiones la mesa técnica que apoya a la comisión, en la que se han ido planteando alternativas de redacción y mejoramientos al texto original de la moción. Para concluir, en este momento, en que las mayores dificultades, como adelantaba el presidente, se observan en la definición de la naturaleza que tendría este sistema de registro de pasajeros. Esto es, si se va a tratar, como lo plantean los senadores, de un sistema digital que interopera, o de una fórmula más básica, que consistirá en un listado escrito que podrá ser requerido en algún momento por algunos interesados. El planteamiento en la moción es que, repito, se trate de un sistema digital que interopere, de manera que las policías tengan acceso desde el inicio y permanente al mismo. Esto, como cabe suponer, significa el involucramiento de funcionarios públicos o de servicios públicos, como el propio Ministerio de Transporte, las policías y eventualmente algunas otras autoridades públicas, como pudieran ser las municipalidades, para los efectos de fiscalización en el cumplimiento de la nueva ley. Estas materias, como ya se ha señalado, exigen un pronunciamiento del Ejecutivo para conocer la disposición de él a presentar las correspondientes indicaciones, y para ese efecto han sido invitados a esta sesión los representantes del Ministerio de Transportes y del Ministerio del Interior. Muy bien.
se ha apersonado el senador Durana y por lo tanto ya no estamos a referendos constituidos, sino que con toda la titularidad. Y el senador Kenneth Pugh ha tenido la gentileza de mantenerse en esta sala. Muy bien, ofrezco la palabra al Ejecutivo. ¿Sí? Queremos conocer su postura. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Tenemos una presentación. Siguiente. Dale la otra. Bueno, el objetivo de esta moción parlamentaria es que exista una obligación de exigir cédula de identidad, pasaporte o documento emitido por la autoridad pública que permita acreditar la identidad a quienes usen el transporte público interurbano. Recordad que en la sesión anterior habíamos aclarado este punto en particular para denominar dentro de la moción al transporte como público interurbano y aclararlo y separarlo de los otros tipos de transporte. También la obligación de generar y mantener un listado de pasajeros y de los equipajes que se trasladen por estos a disposición de las fuerzas de orden y seguridad y de otras agencias públicas. Importante también en estos aspectos no solo poder contar con este listado de pasajeros, sino que también un listado de pasajeros asociado también a los bultos que se trasladan en los buses, que creemos que sería uno de los principales aportes también de esta moción. Y sancionar a quienes no acrediten su identidad y a las empresas que no cumplan con las obligaciones establecidas. Para aprovechar el tiempo, a lo mejor sería bueno pasar al tiro a los comentarios del MTT. En el artículo 1 de este proyecto, nosotros estamos haciendo algunas sugerencias, modificando el contenido del artículo en el sentido de tener o que se proponga una indicación que modifica la redacción estableciendo claramente las obligaciones de las empresas de elaborar y mantener este listado, además de tenerlo a disposición de las autoridades e instituciones individualizadas ante requerimiento de estas. En este aspecto, nosotros creemos que la interoperatividad habría que aclarar respecto de ese punto, porque para poder tener una base de datos interoperable, creemos que también las instituciones que puedan participar de esta base de datos tengan también la capacidad de poder instalar una base de datos de estas características. Es decir, si Carabineros, la PDI va a estar disponible de poder alojar una base de datos de estas características y que además también les sirva, porque Sí, te permite que cierre el punto, pero porque si no va a ser muy largo, son muchas las indicaciones y que hay un tema que donde parte, si pudiéramos conversar sobre ese ámbito. Entonces, nosotros proponemos aquí una redacción que dice: las empresas que presten servicios interurbanos de transporte público de pasajeros, según lo dispuesto en el decreto 212 del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, o en el futuro quien lo reemplace, deberán elaborar al momento de vender los pasajes un listado con la nómina de pasajeros que transporta, el que deberá estar disponible desde el inicio del servicio y por un plazo de 180 días en caso de ser solicitado por Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones, el Ministerio Público, inspectores fiscales o la autoridad sanitaria que lo requiera. Y cualquier pasajero también deberá ser incorporado en este listado que aborde el servicio en algún punto intermedio entre la ciudad de inicio y la de destino de este, también deberá ser incluido en este listado. Eso en particular. Y nosotros, la diferencia es que decimos que tiene que estar disponible desde el inicio del servicio y por un plazo de 180 días en caso de ser requerido. Eso es como una diferencia de la redacción anterior, que decía que había que tener medios digitales interoperados al efecto.
Señor presidente, si vamos a conversar el punto, seguimos avanzando con... Presidente. Mire, muchas gracias, presidente. La verdad es que el artículo 1 es el centro, el corazón del proyecto. O sea, yo no seguiría avanzando hasta que el Ejecutivo, que lo representa, entienda el concepto de interoperabilidad. Primero, se ha señalado por el Ejecutivo que esto es pasarle la base de datos a Carabineros. No es pasarle la base de datos a Carabineros. Entonces están partiendo de un supuesto errado y el análisis y la propuesta es errada. Yo pediría, señor presidente, que el nuevo secretario de la Secretaría General de Gobierno Digital, señor José Inostroza, pueda ilustrar al Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, el concepto de interoperabilidad del Estado. Tenemos, de hecho, ya una norma técnica de interoperabilidad definida. Lo que falta es la plataforma de interoperabilidad con privados. El gobierno tiene su sistema de interoperabilidad, pero no ha definido cuál es la plataforma de interoperabilidad con privados. Porque lo que no se quiere es precisamente andar entregando bases de datos de uno a otro. Lo que se requiere es que las personas que están autorizadas a hacer las consultas en ese listado que se señala, que de hecho quiero hacer una precisión al respecto, por la facultad que los que tienen de revisar manifiestos de personas, puedan acceder a la información sin tener que los datos cambiarse. ¿Y esto para qué? Para que las empresas sean las únicas que tengan que tener la base de datos, el control de la base de datos, la calidad de la información y mantenerla así por los 180 días, que es en este caso lo que se señala, lo cual me parece bien. Hay que limitar el tiempo del cual se guarda la información, que es mucha, no hay para qué someterlas a situaciones. Fíjese que aquí va a haber tratamiento de datos personales. Y este es un tema no menor, pero está previsto en la ley de protección de datos personales que se está tramitando y esperamos que el presidente de la comisión mixta, el senador Durresti, convoque a la comisión para poder tener la Agencia de Protección de Datos, quien es finalmente la autoridad que tiene que ver esto. ¿Para qué? Para que solamente se pueda autorizar lo que se puede hacer, es ver aquellos datos que son relevantes para el tema de seguridad, no los datos de las personas. Y eso es el corazón, o sea, si el proyecto no considera la parte de interoperabilidad digital, la que provee certeza jurídica, con los mecanismos de control para verificar que efectivamente existe la autoridad para poder hacerlo, la facultad, y que no se está haciendo nada indebido con respecto al dato de las otras personas, el proyecto no sigue bien, o sea, se desvirtúa completo la naturaleza. Esto tiene que tener un enfoque más sistémico, desde la interoperabilidad, que es cambiar su naturaleza en el artículo 1. Yo le pediría entonces si es factible escuchar al secretario de Gobierno Digital. Y la idea matriz del proyecto era la condición que señalamos al principio. Y era que en el momento en que se confecciona la lista, a la hora de terminar de vender el pasaje, sea un sistema que va a estar operando entre las policías, algún sistema de inteligencia si fuera necesario, para que pueda alarmar a través de la automaticidad, de la interoperatividad, a quien deba recibir esa información para poder actuar in situ. Porque es un pasajero que puede estar encargado, puede ser un equipaje que transporte elementos no permitidos, en fin. O sea, la idea no es que se construya una lista para que después esa lista en un tiempo indefinido se entregue a Carabineros y Carabineros vea qué hace. No nos interesa, estimado subse, tener un listado que sirva para los tribunales respecto a la movilidad. Nos interesa una cuestión en tiempo real para que puedan actuar las policías y sorprender en el recorrido, a su llegada o lo que fuera, el registro de personas que pudieran tener algún tipo de compromiso con organizaciones criminales. Le ofrezco la palabra al subsecretario y al asesor legislativo del Ministerio del Interior. Concuerdo con lo que ha señalado el senador Piu. Gracias, presidente. Yo quisiera también, a lo mejor, ilustrar con algunas particularidades que tiene nuestro sistema de transporte, porque entendiendo cómo funciona la interoperatividad, senador, el problema es que esto lo van a operar privados, no lo va a operar el Ministerio de Transporte, lo va a operar un privado, es decir, Ramos Cholele
en Arica, no queriendo decir con esto ninguna cosa peyorativa, pero Ramos Cholera es una empresa pequeña. Lo va a operar también Turbus y las empresas grandes, y en el sur de nuestro país lo van a operar también otras empresas muy pequeñas. Y entonces vamos a empezar con los problemas estructurales de nuestro sistema y nuestro largo y angosto país, en el sentido que cosas tan sencillas como la siguiente. Cuando un pasajero compre su pasaje en el recorrido del mismo bus, ¿cómo va a comprobar? Porque esto lo hemos estado conversando así como bien con el anecdotario y cómo funciona nuestro sistema. Entonces, ¿para qué puede servir un registro interoperable? Es lo que nosotros no hemos cuestionado. Claro, y decimos, si hay alguien que está con un encargo, y efectivamente la base de datos o el sistema que se cree lo identifica, debiera haber ahí un agente del Estado, ¿cierto?, que lo pudiera perseguir o capturar. Agente del Estado que no existe en la caseta de ventas de pasajes, que no existe muchas veces en el terminal donde se compra el pasaje. Y por tanto, nosotros creemos que es más eficiente no construir una lista, porque lo que proponemos acá no es construir una lista que se entregue, sino que exista esta base de datos y que sea consultada y que esté disponible por 180 días, porque si alguien tiene un encargo, ya sea Carabineros, Ministerio Público, los inspectores fiscales del Ministerio o la autoridad sanitaria correspondiente en otro modelo, como por ejemplo en la pandemia, pueda consultar la base de datos. Y ahí, en ese sentido, saber cuestiones, por ejemplo, tan aportativas como cuál fue el último recorrido que hizo esa persona que tiene un encargo. Y es decir, se movió entre Viña y La Serena en bus tal día, a tal hora, y por tanto eso ya es una cuestión que hoy día nosotros no tenemos disponible. Porque un sistema interoperable tiene que operar también interoperablemente. Es decir, Carabineros tendría que tener, para que funcionara eficientemente, un carabinero disponible para atrapar a esa persona que está comprando un pasaje cuando le salte la alerta. ¿Y cómo funciona bien eso? En el transporte aéreo. ¿Por qué? Porque es un funcionario de la PDI que yo le presento mi pasaporte o mi carnet de identidad cuando voy a salir del país, y a él efectivamente le aparece ahí una alerta de Interpol y dice: esta persona, este sujeto no puede salir del país porque tiene un encargo por X, A, B, C motivo. Y entonces ahí se hace eficiente, porque otro funcionario de la PDI lo toma, lo lleva a una sala, se hace todo el procedimiento y no lo dejan salir del país o lo toman detenido como corresponde. Funcionario de la PDI que tiene las atribuciones para hacerlo. Nuestros funcionarios del Ministerio de Transporte no tienen esa autoridad para requerir a una persona por un encargo en particular, lo tiene Carabineros, la PDI, y entonces creemos que no es que estemos en contra de la interoperatividad, sino que creemos que no se hace eficiente para lo que se está persiguiendo en este caso detrás, de aumentar la seguridad en nuestro sistema de transporte terrestre, porque no tenemos una barrera de entrada en los terminales, como por ejemplo que lo tuviera un funcionario de la PDI o un funcionario de Carabineros que pudiera estar chequeando esta base de datos in situ y en ese sentido generar las acciones correspondientes con las personas con encargo. Por eso es que creemos que mantener este listado y 180 días para que las policías o los ministerios correspondientes puedan requerir esa información hace una contribución más eficiente para también hacer las acciones persecutorias, pero con posterioridad, porque evidentemente en los tramos cortos o en las subidas de personas entre un paradero y otro, no vamos a tener un sistema que opere de esas características, y tampoco las empresas lo van a tener, porque evidentemente las empresas tendrían que entrar en este costo de tener también un sistema de escaneo de la cédula de identidad, un sistema de escaneo de los pasaportes de las personas, interoperatividad con el registro civil y una serie de otras instituciones donde están las bases de datos.
Ese es el problema que nosotros le vemos a este punto en particular y por eso proponemos esta solución a través de una nómina de pasajeros transportada con una duración de 180 días, presidente. Muy bien, mire, a ver, yo creo que, bienvenido al debate de inmediato, Claudio, porque este es el corazón del proyecto. O sea, si no resolvemos bien esto, la verdad es que no tiene mucho sentido seguir avanzando en una línea distinta. Como nosotros funcionamos online, interoperativamente, mientras nosotros estamos conversando aquí, los asesores legislativos están haciendo su pega. Y hay una propuesta de una modificación de este artículo que entiendo que se ha acordado entre la mesa técnica, particularmente de quienes están aquí, que son los asesores del senador Durana, el senador Sandón, mi asesora, y por lo que me informa Carolina, que coordina la mesa, también se ha comunicado con Claudio, digamos, y habría en principio voluntad para poder. Lo que ocurre es que aquí necesitamos el patrocinio del gobierno. Ahora, respecto al financiamiento subse, desde la Comisión de Transporte que constituí el año pasado, hemos estado en la postura del Ministerio de Transporte y compartiéndola. Hubo mayoría en la comisión pasada y en la actual de que los fondos espejos de la ley del transporte deban ser destinados en las regiones a resolver cuestiones de transporte. O sea, hoy día entra al financiamiento de los fondos regionales, derechamente entra al presupuesto como FNDR y los consejeros regionales deciden hacer con ese fondo lo que estimen como parte de las necesidades de cada una de las regiones, sociales, pavimentaciones, en fin, lo que sea, planes, programas, proyectos. Y nosotros estamos diciendo no. Aquí tenemos que renovar el parque automotriz, tenemos que mejorar las condiciones para los pasajeros, para los lugares de espera, los demás. Podemos financiar la instalación de aparatos tecnológicos como semáforos que en muchas comunas no existen y perfectamente cuestiones como esta pudieran ser resueltas en las regiones con esta vía. Lo que corresponde al beneficio, entre comillas, porque este es un beneficio público, pero lo que corresponde a un equipamiento particular de las empresas, bueno, será un esfuerzo compartido, pues, de quienes dan un servicio de mejor calidad por el beneficio de la ciudadanía y también de sus propias empresas, ¿no? Y en esto podrá buscarse una forma de cómo subsidiar o sencillamente esto te toca a ti y esto me toca a mí. ¿Ah? Entre todos tenemos que resolver esto. Yo quisiera, el senador Osandón había pedido la palabra y se la doy a Claudio sobre este punto de la modificación de la indicación, senador. Dos cosas. Esto es lo que explicó el subsecretario. Para mí lo más importante es para las investigaciones. No solo que si se sube o no se sube, si el que puedan evitar subir a alguien que tenga papeles, claro, en el aeropuerto puede, pero la esencia no es esa. La esencia es que quede una trazabilidad de lo que pasa. Entonces en la investigación después va a ver, mira, este personaje va hasta acá y esa es la persona que buscamos. Es imposible copiar la esencia de los aeropuertos porque no vamos a tener personal y porque no está eso. Eso es un tema. Y segundo, que después de que hablen, lea el acuerdo porque hay una modificación bastante acordada para que vayamos cambiando porque... Eso, ya. Esa propuesta de mejora de redacción. La voy a leer. Artículo 1. Primero. Las empresas que presten servicios interurbanos de transporte terrestre público de pasajeros, entendiéndose por ello los que superan los 200 kilómetros de recorrido y los que sin exceder los 200 kilómetros unen la región metropolitana con localidades o ciudad costera ubicada en la región de Valparaíso, hace la excepción, ¿no? En este caso, así como aquel que tenga recorrido entre una región y otra, deberán elaborar al momento de vender los pasajes un listado y registro de pasajeros que transportan. La información del listado y el registro deberá remitirse por medios digitales e interoperando al efecto con Carabineros de Chile y la Policía de Investigación de Chile al momento de iniciar el servicio. Se deberá consignar también la información de pasajeros que aborden el transporte en algún punto intermedio entre el inicio y el fin del servicio. Esta es una propuesta que ha sido modificada y consensuada por los asesores del senador Sandón, por el asesor del senador Durana, por el asesor del senador Flores. Esta es la propuesta.
Don Claudio quiere referirse a ella. Señor presidente, gracias por otorgarme la palabra, honorable comisión. Previo a referirme a la norma específica, que como ejecutivo quisiéramos ilustrar a esta comisión que respecto del transporte interurbano, nosotros tenemos 3 proyectos que regulan esta misma materia de diversas áreas, ¿no? Y estos 3 proyectos de ley son parte del fast track legislativo en materia de seguridad pública, ¿no? El primer proyecto que estamos debatiendo es específicamente este proyecto que es el Boletín 16703, que se refiere a la obligación de exhibir documentación, la documentación identificatoria, al abordar transporte interurbano. El segundo proyecto es el proyecto 16519, que vincula el equipaje a un pasajero. Este proyecto está en segundo trámite constitucional, va a llegar de hecho acá a la Comisión de Seguridad Pública del Senado, y además de eso establece la obligación de conservar el pasaje durante todo el trayecto. Y el último proyecto es el proyecto 16682, que también es parte del fast track y que habla sobre la construcción de un registro de pasajeros. Por eso ¿por qué hago esta distinción? Porque me parece que el objeto de este proyecto es, en primer lugar, establecer una obligación al pasajero. Y la obligación del pasajero es establecer su identificación al momento de comprar el pasaje y un control del operador de bus interurbano al momento de abordar, ¿no? Eso es lo que se busca. Pero también se ha escuchado en esta comisión que lo que se pretende también es que al momento de ese control, ese check entre el pasaje que dice Claudio Rodríguez y mi documento de identificación, en ese momento hay un tipo de control que es muy parecido a un control de identidad. Porque si hay alguna forma de que el operador de bus interurbano controle que, por ejemplo, aparezca una alerta de que yo tengo una orden de detención pendiente o lo que sea, eso es un control de identidad. Y eso no está pensado para que los privados lo hagan, porque si no tendríamos que modificar el artículo 130 del Código Procesal Penal. Control preventivo de identidad. No es lo que busca este proyecto. Lo que sí, y en ese sentido, la propuesta de Carolina, que nos parece preliminarmente aceptable, es qué vamos a hacer con la información de los pasajeros, del listado de pasajeros que se va a confeccionar conforme cada viaje se produzca. Esa información, ¿a quién se la vamos a enviar? Se la vamos a enviar a Carabineros para que en Carabineros aparezca la alerta y por lo tanto, como dice el senador Sandón, Carabineros sepa que una persona que tiene una orden de detención pendiente tomó un bus a las 14 horas en Arica y se bajó al día siguiente en Santiago. Esa información la va a tener Carabineros y Carabineros eventualmente va a poder detener en ese transcurso de 24 horas o 27 horas que dure ese viaje a la persona en ese bus. Lo que no podemos hacer es lo que sucede en el transporte aéreo. En el transporte aéreo, como en el transporte internacional, hay un registro de pasajeros. De hecho, el año pasado nosotros patrocinamos un proyecto de ley, moción de origen de los diputados, que establece el registro de pasajeros, pero el registro de pasajeros aquí tiene un control específico, que es la ley de migraciones, lo establece en la PDI. Y en la PDI, el control lo hace la PDI. Además del operador aéreo, lo hace la PDI. Pero en la PDI aparece cualquier alerta. Orden de detención vigente, violencia intrafamiliar, etc. Eso es otro mundo. Este proyecto debería remitirse a la obligación al pasajero, a la posibilidad de que el operador pueda controlar al pasajero y eventualmente negarse a que éste aborde si el pasaje y su cédula de identidad o documento identificatorio difiere, y luego esa información, ¿dónde la remitimos y para qué va a servir? Esa información, naturalmente, tiene que remitirse a las policías y es a Carabineros de Chile y no a la PDI. Y Carabineros de Chile ahí podría utilizar esta información ya sea para fines investigativos, eventualmente el Ministerio Público, o bien para actuaciones policiales sin necesidad de orden judicial, por ejemplo, la detención en flagrancia, o bien la detención ante una persona que tiene una medida de detención vigente. Eso es lo que le podría señalar, honorable presidente y comisión. Muy bien, sobre el punto, por favor, estamos debatiendo sobre lo que contiene el proyecto, sobre lo que ha planteado la subsecretaría
del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, pero particularmente sobre la propuesta que la mesa técnica que trabaja con nosotros ha hecho y que he leído. Senador Durana, senador Piojo. Gracias, presidente. Yo quiero agradecer al asesor del Ministerio del Interior que nos da una clase de Derecho, pero la realidad es otra. Porque entonces los ariqueños son ciudadanos de segunda categoría que para subirse a un bus tienen que presentar su carnet de identidad. Y de acuerdo a lo expresado por usted, eso es un control de identidad, no está en la ley. Pues resulta que tú para viajar de Arica, tú tienes que entregar tu carnet de identidad por bus. Para subirte arriba de un avión, también la persona de la Dirección General de Aeronáutico Civil o la persona que te controla para subir arriba del avión, también tú tienes que presentar tu carnet de identidad. Entonces, desde esa mirada, yo creo que usted está equivocado. O la clase de Derecho es muy buena, pero la realidad es muy distinta. El problema está en que, claro, si usted va a viajar de Arica, se podría bajar en Cuya, porque ahí hay una revisión de la mosca en la fruta, y en Quillagua y en el Loa hay una revisión de mercancías, productos de la zona franca. Por lo tanto, el sistema de presentación de carnet de identidad interregional, yo creo que en las zonas extremas funciona. Ahora, otra cosa es lo que se quiere implementar en el resto del país, porque obviamente uno no, en los terminales de buses no está habilitado para que exista Carabineros de Chile o la Policía de Investigaciones, la gente se sube en el intermedio, las distancias no son tan largas, uno del lugar habitable que uno se sube en Arica, el lugar habitable es Cuya, es 1 hora y media de viaje en bus, tiempo más que suficiente como para que alguien pueda saber si en la presentación del documento va alguna persona que tiene alguna alerta o algún antecedente y pueda ser sometido a fiscalización por Carabineros de Chile o por la Policía de Investigaciones. ¿Cómo lo haríamos eso entre Santiago y Rancagua? Eso sí que es casi imposible. Lo que más podríamos lograr es la inhibición. Que a una persona, al saber que le están pidiendo su documento de identidad, esa persona, al ser un ciudadano migrante irregular y no tener ese documento, no se va a subir al bus. Y eso le estamos pasando ahora la carga al conductor del bus, porque lo más probable es que la persona se suba nomás. Y no sé cómo funcionaría la norma en esa perspectiva. Nadie va a ir a un terminal de bus si es un ciudadano migrante irregular a comprar un pasaje y va a tratar de subirse en el camino. Es quizás lo único que... Pero también aquella persona que siendo ciudadano residente o nacionalizado o chileno, que tenga antecedentes y si sabe que en cualquier parte le van a pedir el carnet de identidad, sí, puede que se inhiba a usar el transporte y con suerte es todo lo que vamos a ganar. Yo la verdad es que en esa modificación legal para hacer un control de identidad, no sé, pues como para que Arica presente entonces una querella en contra del Estado de Chile por ser ciudadano de segunda categoría y estar obligado a tener que usar un medio de transporte público y tener que presentar el carnet de identidad a la historia del Estado de Chile. Perdón, senador, nos queda un minuto de sesión. Gracias. Debemos presidente. iniciar sala. Sí, hemos avanzado, hay una propuesta de la mesa técnica que necesitamos resolver y quiero hacerle una pregunta muy precisa al Ejecutivo, tanto al Ministerio de Transporte como al Interior. La propuesta que he leído, lo que ocurre es lo siguiente, si no contamos con el patrocinio del gobierno, nosotros podemos votar algo que pueda ser declarado inadmisible, ¿sí? Para que lo hablemos con franqueza. Si el ánimo es avanzar en algo que, como ya dice el senador Durán, o sea, Arica no es de otro país, o sea, hoy día la realidad ha hecho que esto se exija y se exija desde hace mucho tiempo y en todo el territorio de la región de Arica y Parinacota, y entiendo que también parte de la primera región.
Y en ese contexto, la pregunta súper simple es si el Ejecutivo está en condiciones de tomar esa propuesta, porque la propuesta lo que habla es de un sistema, y de un sistema interoperativo, que claramente yo concuerdo con Claudio que no puede haber un control de identidad hecho por privados, pero el proyecto señala, y la aclaración también, de que la construcción de este listado digital le llega a Carabineros, y Carabineros es el que levanta la alarma. Y Carabineros es el que establece las medidas de control. Si ustedes como gobierno están disponibles, nosotros ya estamos como para poder incorporar esto. De otra manera, este proyecto queda trancado, te fijas, ante la inadmisibilidad o ante la inoperatividad, digamos, para ser franco. Le pediría al senador que me deje escuchar la propuesta del Ejecutivo y prorrogamos, por favor, 15 minutos, vamos a llegar 15 minutos atrasados a la sala, tenemos que partir, pero quisiera que a lo menos cerrásemos esto, porque este es el corazón del proyecto. Subsecretario, Claudio y el senador Sandón. Gracias, presidente. Nosotros estamos de acuerdo con avanzar con el proyecto. El tema es que tenemos que lograr un acuerdo respecto de estas cosas como operativas y prácticas para que el proyecto después funcione y sea efectivo, porque las empresas tienen que hacer este control. Carabineros tenemos que ver cómo recepciona esa información y le hace sentido para sus propias investigaciones o su propia función particular. Y en ese sentido, claro, nosotros creíamos que la construcción de esta nómina en el sentido de lo que lo decía el senador Asondón, para posteriores investigaciones nosotros creíamos que funciona. Porque la alerta que se va a constituir en ese momento y que le llegue a Carabineros, que Carabineros destine un personal que vaya inmediatamente, nosotros lo vemos un poco factible de desarrollar en un tiempo corto determinado, como por ejemplo un viaje de Santiago a Rancagua. Menos de una hora de viaje. Es bien difícil que se vaya a poder constituir un procedimiento policial para la captura de alguien. Pero ya es un avance importante, creemos nosotros, en materia de seguridad, de que existe un registro y que se pueda determinar que una persona viajó, compró un pasaje y viajó entre Santiago y Rancagua y tenía un encargo y por tanto ya sabemos que su última ubicación hoy día es Rancagua. Hasta ahora no lo sabemos. Estamos señalando la propuesta de indicación de viajes de más de 200 kilómetros, digamos, y eso establece un cierto. Lo que pasa es que hoy día el decreto 212 le concede atribuciones al Ministerio de Transporte para poder determinar en viajes de menos de 200 kilómetros que también se haga esta construcción. Entonces, por eso es que, y muy bien como dice usted, hay que ponerse de acuerdo muy bien en cómo se va a operar esta parte previa para poder después seguir avanzando en los otros artículos del proyecto. Muy bien. Senador Piu. Muchas gracias, presidente. Gracias por haber leído la indicación, no la conocía. Tengo mis observaciones también al respecto, se las voy a hacer saber después, porque creo que faltan actores, falta un actor que es la Agencia Nacional de Inteligencia, que no está, tiene que tener acceso. Segundo, lo que ha señalado el Ejecutivo respecto a poner a disposición, yo creo que eso es lo correcto. Si a Carabineros no les sirve que le manden información, hay que poner a disposición, pero para que quede claro, de forma digital y con interoperabilidad. La interoperabilidad garantiza que solo los que tienen autorización y facultades pueden entrar, pues también tenemos que evitar que cualquiera pueda entrar. Entonces, esto es parte de una situación que todavía el Estado no ha enfrentado. El Estado está con la digitalización del Estado, la ley 21.180, y tiene interoperabilidad al interior. Pero hay ciertos actores críticos que se necesita establecer esta interoperabilidad. Están contenidos, por ejemplo, en la ley marco de ciberseguridad, los operadores de importancia vital. Y con ellos hay que establecer un canal de comunicación digital seguro para entregar e intercambiar información. Lo mismo quienes proveen información de esta calidad. Se propuso un nombre a la red de seguridad con los privados, Resina, Resina es la que protege los árboles de los insectos, pero también es la que da dureza a la estructura. Red de Seguridad Integral Nacional, Resina.
Y ese es un tema técnico. Entonces yo invitaría a que, si es posible, presidente, se arme una pequeña mesa técnica para resolver este problema. Porque esto es lo mismo que las patentes de los concesionarios, es lo mismo que tenemos con los puertos, es lo mismo. Dos cosas solo para terminar. Este manifiesto de pasajeros tiene dos tiempos. El primer tiempo es cuando se compra el pasaje. Los pasajes se compran en línea. Uno podría preguntar cuánta cantidad de pasajes se compran en línea. Todos se compran en línea y se pone el RUT. O sea, ya está la persona o el documento de identidad, que puede ser el carnet de que los que viajan en el que está aceptado de otros países, o su pasaporte, que también, pero es un documento que lo identifica. El punto es cuando se embarca, porque no sacamos nada. O sea, los listados ya, ok, tiene una intención alguien de viajar, pero puede que no llegue. Entonces, lo más crítico, y eso es lo que tiene que capturar la empresa, es el embarque. No es control de identidad, es solo control de acceso. O sea, accedió la persona. Entonces, eso no hay nada que se le esté entregando seguridad a la empresa de transporte, y no tiene por qué saber, además. Lo peor es entregarle, si no estarían asustados. El que se tiene que encargar es el mecanismo de búsqueda, que va a estar consultando, pero va a estar haciendo esas consultas. No es que tengamos que entregarle una responsabilidad. Y ese es el valor, que tiene dos usos. Uno, si esto funciona de la forma que está prevista, funciona incluso, lo pueden parar en la ruta y bajarlo, que es lo primero. Y eso se encarga el que tenga que hacerlo. O segundo, que quede en el histórico, porque hay gente que no se les quiere detener, que se quiere precisamente saber qué fue lo que estuvieron haciendo. Es decir, eso va a depender de la estrategia de persecución que tenga, y para eso están todas las garantías dadas. Entonces yo creo que el tema es técnico, tiene que decir lo correcto, porque eso de remitirse todo, no, si no hay que remitir. Hay que autorizar a aquellos que tienen facultades, y de la forma que se entrega, con trazabilidad, saber quién, cuándo ingresó, e integridad. Los datos además probablemente van a ir encriptados para que no se puedan perder. Yo creo que se avanzó mucho en el artículo 1, presidente. Espero que el gobierno se interese. Son varios los actores que hay que poner, pero estamos en el momento adecuado. Este es el semestre de la identidad digital con interoperabilidad. Así que va a venir muy bien un proyecto así. Gracias. Le voy a ofrecer la palabra a la senadora Bodanovich. También quiero recordar que en la región de Arica y Parinacota, porque eso es lo que aspira también el proyecto, se puso en prueba a través de un piloto financiado por el gobierno regional sobre la identificación de las personas utilizado en un sistema que lo que hace es identificar el logaritmo facial. Fue una prueba que se hizo, habían algunas aprehensiones, el gobierno no estaba muy claro y finalmente terminan aplaudiendo luego de la captura de algunas personas a través de esa identificación por un sistema de inteligencia artificial que hoy día la tiene la PDI. Senadora, no interrumpan por favor a la senadora Bodanovich. Gracias, presidente. Me excuso porque he estado en otra comisión en paralelo reemplazando a otro senador. Saludar al subsecretario, al Ejecutivo, al Ministerio del Interior. Yo creo que aquí este es un proyecto que es interesante porque muchas veces nosotros legislamos y no nos hacemos cargo del sentido común de la ciudadanía. La gente dice, ¿cómo es posible que habiendo computadores, habiendo todo tipo de tecnología, sigamos sin implementar cosas así? Yo entiendo que aquí también hay derechos fundamentales que hay que resguardar. Para eso tenemos leyes que resguardan la protección de la identidad y de los datos sensibles. Pero me parece que es importante este acuerdo que se ha llegado por parte de los asesores nuestros del trabajo técnico, y concuerdo con que es posible avanzar. Yo creo que agradecerle al Ejecutivo y al subsecretario que tenga la disposición de que podamos darle una solución, porque aquí alguien tiene que ponerle el cascabel al gato, y perdónenme lo pedestre del comentario, pero finalmente siempre estamos un poco a la saga, estamos en un cambio epocal. La tecnología, la biometría, estas son discusiones que se han dado en otros países hace muchos años, con el límite de los derechos fundamentales también, pero me parece que atendido el nivel de combate al crimen organizado que está impulsando el gobierno y que en esta comisión transversalmente hemos apoyado con mucha eficacia y pasión, yo creo que también el gobierno y el subsecretario de Transportes, presidente, por su intermedio, van a poder también darle un impulso a este proyecto que me parece que es bien importante en lo que puede ayudar también al combate del crimen organizado. Gracias, presidente. Muy bien, gracias, presidenta. Entonces entendemos que ya no solamente hay una propuesta de los asesores de 3 senadores, sino que de 4, y por lo tanto entendemos que tenemos mayoría en la Comisión de Seguridad para poder aplicar esta indicación para que la recoja el gobierno. Como ya estamos en el límite del plazo,
Les pido, estimados colegas, quedan cordialmente convidados para que podamos cerrar este artículo primero para el lunes a las 15 horas. Como el senador Durana siempre reclama que su avión no le permite llegar con facilidad el lunes en la mañana temprano, lo que hacemos es para que estemos todos, claro, no tiene carnet de identidad. Lo que vamos a hacer es usar el segundo horario que tiene esta comisión para sesionar alternativamente el lunes, que es el lunes a las 15 horas. El lunes a las 15 horas esperaríamos tener una respuesta de esta propuesta concreta que hemos hecho desde esta comisión y de la mesa técnica, y la vamos a votar. Con eso marcamos la idea matriz del proyecto y seguimos para adelante tratando de despacharlo lo antes posible. Muy bien, muchas gracias por haberse cumplido el objeto de esta sesión. Se levanta. Gracias, presidente, y perdón. No,